Arrancamos con esto que es fútbol y gambeta, con esto que fue el torneo del campeón de Platense, que arrancó como si fuera escribiendo la historia contra el muñeco, contra River, empatando en Vicente López, dando un empate en Vicente López frente al muñeco, como si la historia estuviera escrita, empatando en Vicente López y dando ese primer golpe para sacar ese puntito ante River. El Calamar arrancaba con el pie derecho el torneo Apertura 2025. Corría la segunda fecha y el Calamar visitaba a Liniers, visitaba a Vélez Arfiel y le ponía el 1-0 Mainero. Como te digo, la historia se estaba escribiendo en las páginas grandes del Calamar, en las páginas grandes de Saavedra. Llegaba la tercera fecha del torneo Apertura 2025 y visitaba a Argentinos Junior en la Paternal. Perdía 1-0 con gol de Eric Godoy. Pero la historia se está escribiendo para la cuarta fecha. Llegaba la cuarta fecha y recibía a La Gloria en Vicente López. Recibía a Instituto de Córdoba en Vicente López. Y Augusto Lopi metía el 1-0 para el Calamar, para Platense, para que Platense sueñe despacito con que la historia se vaya escribiendo. En la quinta fecha caía ante el Cuervo, ante San Lorenzo, arrancaba ganando con gol de Taborda, pero el Cuervo San Lorenzo en el nuevo gasómetro lo daba vuelta en el nuevo gasómetro, aunque la historia después cambiaría, la revancha llegaría, aunque en este momento Bomberger metía el empate para el Ciclón, y de penal metía Bomberger también el 2-1 y lo daba vuelta el Ciclón. Habría revancha más adelante. En la fecha 6, Platense recibía el Rojo, Platense recibía Independiente con un gol en contra de Vázquez. Empataba 1-1 en Vicente López. Empataba 1-1 el Calamar y el Rojo de Avellaneda para llevarse ese puntito de oro, para quedarse con ese punto de oro en un partido de goles en contra. Independiente hizo el gol para Platense y Paredes hizo el gol para el Rojo. La dupla de Gómez Orsi seguía así, y en la fecha 7 visitaba a Mendoza, visitaba el Tomba, que arrancaba ganando con un zapatazo de Cosani. Arrancaba ganando 1-0 el Tomba en Mendoza, pero se iba a reponer el Calamar. Un error del arquero del Tomba. Decía que Vicente Taborda, que sería tan importante en la historia del Calamar, metía el 1-1 y llegaba la fecha 8 para todos ustedes. En Vicente López se llegaba el Halcón de Varela en una noche lluviosa. El Halcón de Varela, con gol de Miranda, ponía el 1-0 y dejaba la derrota del Calamar en Vicente López. Miranda con ese gol marcaba el 1-0 definitivo del partido de esta fecha 8 en Vicente López lluviosa. Por la fecha 9 también el Calamar
empataba 0-0 en Vicente López con el Granate, con Lanús. Lanús visitaba a Vicente López y marcaba un 0-0. Quedaba con un punto más el equipo de Vicente López, el equipo del Calamar, que el equipo de Gómez Orsi, que seguía luchando por la fecha 10. Ganaba un partido importante, ganaba en San Juan, le ganaba a San Martín de San Juan, 2-0 el Calamar. Marcaba el primero, marcaba Vicente Taborda, tan importante, tan goleador en la historia del Calamar, en los libros grandes de Gómez Orsi. Marcaba el 2-0, el 1-0 y el 2-0 lo marcaba de cabeza Vicente Taborda, el goleador, el que hizo el doblete en San Juan, el que hizo el doblete para Platense, para el Calamar. La historia se seguía escribiendo. Gómez Orsi no lo esperaba. Fecha 11 y le ganaban al Decano, le ganaba a Atlético Tucumán 2-1. Arrancaba ganándole con Ronaldo Martínez ponía el 1-0 para el Calamar con un golazo impresionante. Marcaba el 1-0 en Vicente López. El Decano descontaba. El Decano quería el empate, quería ganarlo. Nicola marcaba el 1-1 para Atlético Tucumán, que no lo podía creer. Sacando el empate, pero no iba a ser empate. Iba a ser victoria para el Calamar. Iba a ser victoria para Platense. Iba a ser victoria de Guillermo Acosta, que marcó el 2-1 y la victoria. Y los 3 puntos fundamentales para el Calamar, que le ganó al Decano 2-1. Fecha 12. Platense iba a Flores, iba a Riestra y perdía 1-0, perdía 3 puntos que dolerían. Con gol de Randazzo, Riestra le ganaba a Platense, le ganaba al Calamar 1-0 en Flores. Fecha 13. Y había que sacar puntos para seguir. Gómez Orsi recibía a Rosario Central, al Canalla en Vicente López, donde le sacaba un empate, donde empataban 0-0 con muchas oportunidades para los dos lados, pero se quedaba con el punto en Vicente López, punto fundamental para la fecha 14. Llegaba el Calamar con las manos y llegaba a Junín para ganarle 1-0 a Sarmiento de Junín. El Calamar se llevaba 3 puntos para Vicente López con el gol del goleador, de Taborda. Se llevó 3 puntos para Vicente López de Junín para la fecha 15, donde estaban todos pendientes del superclásico. En Vicente López conseguía 3 puntos el Calamar, 3 puntos de oro. Arrancaba perdiendo con gol de Scott para Talleres, para la T, que iba ganando 1-0 en Vicente López, pero se equivocaba. Y Platense, el Calamar lo daba vuelta en Vicente López. Primero Mainero ponía el 1-1. Y para cerrar el partido con un golazo de Ronaldo Martínez. Si tienes que ser gol, tiene que ser golazo. Marcaba el 2-1 y se quedaba con 3 puntos en Vicente López. Y para la fecha 16, inesperado, pero visitaba La Plata, visitaba el Lobo de La Plata, donde el Lobo de La Plata se quedaba con los 3 puntos de Garay Yalde. Marcaba ese gol que dejaba a Platense con la última opción de llegar a los octavos de final para que la historia sea viva. Acá tenemos en el cilindro de Avellaneda a la Academia, al Calamar, a Platense por los octavos de final. Y sí, en el cilindro de Avellaneda, el Calamar
Después una hermosa jugada y cuando se moría el partido a los 84 minutos, Orsini ponía el 1-0 para la victoria del Calamar y festejo de Vicente López. Señoras y señores, estamos en el Monumental. Está River, está Platense para los cuartos de final. A los 29 minutos, la Borda tiró un pase hermoso para que Herrera ponga el 1-0 para el Calamar. Minuto 102 del partido, penal para River, que lo hace Mastantolo. Y con el empate esto se va a penales. Vázquez, gol. Mastantolo, gol. Saborido, atajo Armani. Borja, gol. Mainero, gol para Castaño, pegó en el palo. Zapiola, la atajó Armani, estaba adelantado. Ahora sí otra vez Zapiola, gol. Driussi, la atajó el arquero platense. Short, gol, clasificación de Platense en el Monumental. Clasificación a semis. Señores, está San Lorenzo, está Platense acá en el nuevo gasómetro. Cancha llena para estas semifinales. Corriendo a los 71 minutos, Tábora tiró un centro para que Zapiola a los 72 minutos ponga el 1-0 para que todo Vicente López festeje, para que todo el Calamar festeje, para que Platense gane 1-0 y clasifique a la final. Estamos en la gran final del torneo Apertura de la Liga Argentina 2025. Está el Calamar, está el Globo de Parque Patricio, está todo Vicente López, está Parque Patricios, acá en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para la gran final. Está la dupla, y está Kudelka, está Huracán, está Platense. Y a los 62 minutos, Vázquez la bajó para que Mainero meta este pedazo de golazo para darle el primer campeonato de su historia al Calamar, a Platense, para que todo Vicente López festeje. Felicitaciones por el torneo Apertura para Platense y esta dupla excepcional de Vicente López del Calamar, campeón del fútbol argentino 2025. Platense campeón. Felicitaciones Platense, felicitaciones al campeón del torneo argentino 2025.